Al paso de los años, hay historias que son contadas generación en generación, que por más tiempo que pase, aseguramos que solo son cuentos contados por personas. Pero cuando realmente vivimos una experiencia aterradora, nos damos cuenta que siempre hay algo ahí, entre la oscuridad, acechándonos sin darnos cuenta. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. El nacimiento de mi primer hijo significó una inmensa alegría para mi familia. Fue un bebé muy esperado, porque mi esposo y yo estuvimos intentando durante mucho tiempo tenerlo, hasta que por fin se dio la bendición y supe que estaba embarazada. Por supuesto, mi familia se desvivió en cuidados y atenciones para que todo marchara en orden, y así fue. El momento de su nacimiento cambió para siempre nuestras vidas, pero lo que voy a contar en este relato manchó con horror aquel momento de felicidad. Después de que mi hijo naciera, pasaron un par de meses antes de poder visitar a mi mamá en una comunidad cercana a Galeana, Nuevo León. Ella no había podido asistir al parto porque desde que me fui de su casa a Monterrey para trabajar, mi mamá se quedó muy decepcionada de mí y teníamos frecuentemente roces y desacuerdos que nos distanciaban. Pensé que la llegada de su nieto iba a ablandar un poco su amargado corazón. Una mañana, salimos muy temprano rumbo a Galeana con la esperanza de ver a mi mamá y hacer las paces. Fue un trayecto muy tranquilo hasta que llegamos. El pueblo había cambiado mucho desde la última vez, pero en su casa parecía no haber pasado en el tiempo. Estaba muy descuidada, con el techo caído de una parte, y la maleza había invadido casi todo el solar donde se levantaba el lugar donde vivía. Al llegar no la vimos. Supuse que estaría como siempre en su parcela, intentando cosechar algo, tal y como la recordaba antes de salirme de ahí. Estuvimos esperando a que llegara, y cuando por fin lo hizo, me vio con el bebé poniendo una cara de asombro y desagrado, al punto en que quise salir huyendo para no regresar nunca más. Pero mi esposo intervino suavizando el momento, y al final nos quedamos en su casa. Era ya muy tarde, y mi marido no quiso que regresáramos porque eso implicaba manejar de noche. Mi mamá fue inusualmente hospitalaria, y nos dio de cenar en tanto preparaba el cuarto donde nos quedaríamos, e intenté hablar con ella, pero no me dirigió la palabra. Solo habló cuando dejó todo listo. «Mañana temprano te vas y no regresas aquí», advirtió determinante. Esas fueron sus últimas palabras antes de meterse a su cuarto, y me quedé con cierto sentimiento de que me tratara así. Luego de la cena, nos acostamos en aquel cuartito y todo el ambiente extraño comenzó a rodearnos. Al estar casi en medio de la nada, era común escuchar sonidos del monte y animales que de tanto en tanto rompían el silencio con silbidos y aullidos. Aunque yo ya estaba acostumbrada, mi marido no, y eso lo ponía algo nervioso. Aún así, el cansancio lo venció, quedándose profundamente dormido. Fue durante la madrugada que desperté para alimentar al bebé. Me senté en la cama, y en tanto lo hacía, pude escuchar unos tenues ruidos que provenían del exterior de la casa. Eran como arañazos y golpecitos que en principio pensé que eran a causa del viento nocturno. Después de alimentar al niño, salí del cuarto para hacer una necesidad. Como el baño que tenía mi mamá dentro de la casa no funcionaba, tuve que salir a una letrina que estaba en el patio. A oscuras y con algo de frío estuve unos minutos y escuché de nuevo los ruidos raros en tanto un leve vientecillo movía las ramas de los árboles. Al salir de la letrina, caminé a oscuras y un ruido raro me hizo voltear a mirar una de las ramas del árbol medio seco que se levantaba enfrente de la casa, justo del lado de donde dormíamos.
La sorpresa inicial se mezcló con un sentimiento de temor al ver que sobre la rama estaba una enorme ave negra que me miraba con ojos amarillentos y un pico entreabierto. Al principio pensé que era un sopilote de los tantos que había en la zona, pero a esa hora y tan cerca del suelo era improbable. Al mirar mejor, me di cuenta que era un ave similar a un enorme guajolote, pero su aspecto repugnante, de cabeza con forúnculos que sobresalían de su piel, se mezclaba con unos ojos algo raros, y lejos de ser como los de las aves, estos parecían mirar para todos los lados en un movimiento frenético, como cuidando todo a su alrededor. No sé cuánto tiempo estuve ahí, estática e intentando contener la respiración. En ese momento, el llanto repentino de mi bebé me hizo reaccionar. Mis sentidos se alertaron al tiempo que di la media vuelta para correr, sintiendo que la maldita ave alzaba el vuelo para seguirme. Fueron breves segundos en los que pude voltear a mirar que el animal intentaba volar pesadamente hacia el techo de la casa. Sentí que era interminable el tramo que corrí. En todo momento pensaba que aquel pajarraco iba a caer sobre mi cabeza para picotearme o hacerme daño con sus garras amarillentas. Además del ruido que hacía al graznar, el aleteo me puso los nervios de punta, y cuando por fin entré en la casa, atranqué con todo lo que pude colocar. Afuera solo escuchaba los graznidos y el aleteo del ave. Caminé lento sin dejar de ver la puerta. Mi bebé seguía llorando, pero no quería irme enseguida. Por alguna extraña razón, sentí que aquella cosa horrenda estaba afuera viéndome. Lo peor sucedió cuando escuché que parecía caminar por el techo, haciendo ruido con sus garras, y otro como si estuviera picoteando la lámina. Se notaba que en cada paso que daba, sumía el techo por el peso. A pesar de lo irreal del momento, quise por un momento comprender que se trataba de algo fortuito y no de las incontables historias que alguna vez mi abuela y mi mamá me contaban cuando era niña. En ese instante, tomaron un sentido siniestro, uno que me hizo correr a ver a mi hijo. Al entrar en la habitación, noté que estaba muy inquieto y lo primero que hice fue revisarlo de su cuerpo. Estaba bien, aunque sucio, por lo que tuve que cambiarle el pañal. En tanto lo hacía, escuchaba cómo el ave parecía moverse rápido, caminando de un lado hacia otro, como intentando buscar una entrada para meterse en el cuarto. Mientras abrazaba al niño con el alma, intenté por todos los medios despertar a mi esposo, que parecía estar sumergido en un sueño profundo, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Lo moví, le hablé en susurros y cuando la desesperación del momento se apoderó de mí, le grité varias veces y en ningún momento se movió, causándome más pavor al no sentirme protegida. Al ver que mi marido no se levantaba, tuve que salir del cuarto para hablarle a mi mamá, tocando la puerta de su habitación varias veces sin que me respondiera. Instintivamente, y debido al extraño ruido que hacía el animal, abrí la puerta de la habitación. Al no verla acostada en su cama, me preocupé. Regresé a mi habitación donde estaba mi esposo aún durmiendo, y lo único que hice fue acurrucarme junto a él, sin dejar de abrazar a mi hijo e intentando recordar alguna oración que me había enseñado la abuela. Por más que mi mente intentaba recordar alguna frase, el miedo que sentía fue mayor. Tan solo cerré los ojos y supliqué que todo aquello terminara. Casi mágicamente, después de repetir en mi mente aquellas frases, los ruidos cesaron. La calma volvió de nuevo. En ese instante, mi esposo hizo una respiración profunda y despertó. Viéndome con extrañeza, me preguntó qué estaba pasando. Por supuesto, le reclamé el que no me haya escuchado, el que no se haya levantado cuando le estuve gritando, a lo que me dijo que no había escuchado nada y que estaba profundamente dormido, que entre sueños pudo sentir que le hablaba, pero la pesadez del cuerpo y el sueño que tenía le impedía reaccionar. Sentí que algo estaba mal. Aquel encuentro no había sido normal, y le dije a mi esposo que nos fuéramos a acomodar al lugar al día siguiente. Ya no quería estar más ahí. Por esa noche no pude dormir tranquila. Estuve al pendiente de cualquier ruido o cosa extraña que se escuchara en el exterior. Cuando por fin amaneció, noté que alguien abría la puerta de la casa,
Al revisar, vi que mi mamá había regresado. Se veía muy cansada, con su ropa sucia y un semblante bastante agobiado. Sus manos y pies llenas de tierra me indicaban que estuvo trabajando. Al preguntarle dónde había estado, me contestó que estuvo trabajando en su parcela durante toda la noche, algo que se me hizo extraño. Antes de que pudiera decirle lo que había pasado, me dijo que antes de irme esperara un poco porque debía regresar a la parcela, porque había olvidado un dinero con el que iba a comprar semillas. Sin escucharme lo que tenía que decirle, salió presurosa, comentando que regresaría en un par de horas, por lo que esperamos a que volviera. Esa mañana todo estuvo muy tranquilo. Lejos del pavor que sentí en la madrugada, el estar ahí era muy apacible. El hecho de sentirse rodeado de monte y cerros que se levantaban en lo profundo. Ahí había crecido y sentía mucho pesar de no volver cada que tuviera la necesidad de hacerlo. Pero los problemas entre mi mamá y yo eran absurdos y ella era una persona muy rencorosa. Mientras pasaba la mañana, mi esposo tuvo la idea de ir al mercadito local del pueblo a comprar algunas cosas de comer antes de irnos. Así que me quedé en la casa en tanto alimentaba al niño y ponía a secar una ropa que le había lavado. En cierto momento dejé al bebé acostado al centro de la cama y rodeado de almohadas para ir a quitar la ropa que había lavado. En tanto lo hacía, miraba alrededor y no me había percatado que los ruidos del monte y de los caminos no los podía escuchar. Ni siquiera un ave andaba por ahí, y era extraño porque al menos había gallinas cacareando en el patio y todas se habían escondido en algún lado. Un escalofrío y un presentimiento extraño que me hizo dejar la ropa y entrar a la casa para revisar que todo estuviera bien. Pero en cuanto entré a la habitación, se abrió el piso ante mí. Por un lado de la cama, y observando fijamente al niño, estaba una mujer de aspecto horrible, con un rostro quebrado por el tiempo, vistiendo una ropa sumamente avejantada y andrajosa de color negro. La falda que le llegaba al piso contrastaba con una pañoleta del mismo color que tenía algunos hoyos que dejaban ver su cabello canoso. Mi primer instinto fue preguntarle enérgicamente qué hacía ahí y quién era. La mujer me miró con un par de ojos grises que se clavaron en mí, haciéndome sentir un escalofrío detrás de la nuca. Al hablar no pude dejar de notar su boca desprovista de dientes. Me dijo que era amiga de mi madre y que estaba esperando a que regresara para entregarle unas calabazas, pero le llamó la atención mi hijo, indicando que estaba muy bonito y que lo cuidara mucho. De inmediato corrí por el niño tomándolo entre mis brazos para alejarlo de esa mujer extraña. Al hacerlo, me miró con desprecio e hizo una mueca de desagrado. Al intentar salir del cuarto sin dejar de verla, tan solo le dije que mi mamá no estaba y que iba a tardar en llegar, y que mi esposo iba a regresar pronto. La mujer simplemente tomó una bolsa sucia donde traía las calabazas, salió de la habitación y las dejó sobre una mesa en la cocina. No dijo nada más, y la vi desaparecer por una vereda que llevaba a un cerro cercano. La vieja de tanto en tanto volteaba a mirarme, y la incomodidad me invadió al imaginar que quizá a mi hijo le fuera a pasar algo, situación que me hizo desear irme inmediatamente de ahí, incluso caminando, pero sabía que eso iba a ser un error, así que esperé a que llegara alguien para sentirme un poco más segura e irme de inmediato de ese lugar. No sé cuánto tiempo pasó, pero me quedé dormida y al despertar me di cuenta que pasaron varias horas. Mi esposo no regresaba y eso me puso bastante inquieta. Mi mamá, por supuesto, no había regresado. Estaría hasta muy noche en su parcela que tanto le importaba. Al salir para ver si mi marido regresaba, vi surgir una silueta por el camino. Regresaba con mal semblante, diciéndome que el carro se había descompuesto de regreso a la casa. A medio camino se apagó y ya no lo pudo volver a arrancar, por lo que tuvo que buscar quien le ayudara a arrastrarlo al pueblo para que lo compusieran. De tal suerte que regresó a pie y debíamos esperar una noche más. Al día siguiente regresaría por el vehículo. Eso me provocó espanto y un estrés que hizo encerrarme en el cuarto, abrazando a mi hijo y llorando desconsoladamente.
Ya no quería estar en ese lugar por ningún motivo. Como aún había luz, le dije a mi esposo que nos fuéramos al pueblo caminando, pero me dijo que era una locura hacerlo con el niño en brazos. Ahí solo hay árboles y monte. No voy a arriesgarnos a que nos salga un animal o algo peor. Al decir esto último, pensé en la maldita ave que había visto la noche anterior y desistí de querer irme. Lo único que restaba era esperar a mi mamá y explicarle la situación para que nos pudiera ayudar a irnos lo más pronto posible de su casa, como ella lo deseaba. Al caer la tarde, estábamos a punto de dormir. Ya había bañado al bebé y le había dado de comer. Nos acostamos con mi bebé en medio de ambos, pero a pesar del cansancio, yo no podía dormir. Estaba esperando a que mi mamá regresara y mi esposo estaba haciendo algunas cosas de su trabajo en su computadora. Yo me puse a leer un libro y el tiempo pasó. No sé en qué momento comenzamos a escuchar una leve ventisca que soplaba en el exterior, moviendo las ramas de los árboles, haciendo un ruido peculiar en el techo. Me puse nerviosa y mi esposo continuaba haciendo su trabajo cuando el viento arreció y escuchamos que algo retumbó tan fuerte en el exterior, algo que cimbró las ventanas y las paredes de la casa. Mi esposo se levantó y yo me quedé con ansiedad al verlo salir. El tiempo se detuvo al mismo tiempo que mi respiración, al escuchar cómo algo se quebraba, seguido de un grito de dolor. Por inercia, me levanté pensando en que algo le había pasado y salí corriendo de la habitación para ver qué había sucedido. Fueron segundos en los que recorrí el pasillo hasta el patio de la casa y lo encontré tirado en el piso y doliéndose de la cabeza. Al atenderlo, estaba sangrando por la herida que le había provocado la caída de unas tejas. Estas cayeron a causa del viento que se dejó sentir. Sin saber qué hacer, apenas iba a ayudarle a levantarse cuando escuché los llantos de mi hijo y caí en cuenta que lo había dejado solo en la habitación. Aunque había cerrado las ventanas, al escucharlo llorar se me fue el alma al piso. Mi esposo de inmediato me dijo que lo dejara ahí, que fuera por el niño. Así que corrí y al entrar en el cuarto, el terror que sentí al no ver a mi bebé en la cama fue tal que grité espantada al tiempo que lo comencé a buscar por toda la habitación sin encontrarlo. Entre gritos le hablé a mi esposo. Experimenté un sentimiento de impotencia y pavor al correr por toda la casa buscando al niño. A medida que avanzaba entre las habitaciones, el terror crecía y la desesperación me iba consumiendo hasta que corrí con mi esposo para decirle lo que estaba pasando y que no encontraba al niño. Él abrió los ojos gritando de angustia, preguntándome dónde estaba el bebé, así que lo buscamos por toda la casa. Estábamos casi a punto de la locura, cuando por breves segundos escuchamos el llanto de mi hijo afuera de la casa. Fueron instantes en que pudimos escuchar sus gritos de dolor y eso nos alertó, por lo que corrimos deseando con el alma verlo entre toda aquella oscuridad. No teníamos nada para alumbrar y las luces de la casa no iluminaban gran cosa. Sin embargo, el breve destello de una de las luces del patio iluminaron un poco hacia una vereda que corría por un lado de la casa y con sobresalto vimos a una mujer corriendo por este camino, llevando algo entre las manos. Era la misma vieja andrajosa que había visto la tarde anterior. Corría de una manera extraña, alzándose la falda con una mano y dejando ver un par de delgadas piernas que se movían de una forma horrible. En la otra mano llevaba algo colgando y cuando nos dimos cuenta qué era, el terror casi nos deja petrificados. La inquietante visión de ver a nuestro hijo colgando en la mano de aquella mujer. Lo llevaba agarrado de una pierna, mientras que sus otras extremidades se movían horriblemente como si fuera un muñeco de trapo. Por extraño que parezca, el niño no lloraba a pesar del movimiento frenético que hacía aquella maldita mujer. Al momento de correr tras ella, el horror se transformó en coraje y mi esposo fue el primero en ir tras de ella, al tiempo que lo seguía con un pensamiento homicida, uno que quizás se iba a materializar en cuanto alcanzáramos a la vieja horrible. Deseábamos con el alma no perderla de vista. Mi esposo iba corriendo lo más rápido que podía, pero cuando nos dimos cuenta que estábamos rodeados de oscuridad, sin saber a dónde íbamos, eso nos desesperó más. No sabíamos qué había de frente o a nuestro alrededor. No podíamos ver nada, por lo que estábamos atentos queriendo escuchar algo, pero los sonidos del monte nos impedían distinguir cualquier otro ruido. Al mirar para todos lados,
solo se veía negro. En cuanto oímos nuevamente los chillidos, corrimos en medio de la maleza y cayendo de boca a veces en nuestra loca carrera, hasta que llegamos a un claro entre una arbolada, donde se podía distinguir un poco más. Nuestros ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Solo veíamos sombras ir y venir en ese sitio. Mi esposo, al ver a la mujer sosteniendo el cuerpo de mi hijo, tomó algo del suelo para irse a los golpes y antes de que pudiera avanzar, cayó al tropezar con una enorme piedra que no pudo distinguir. Yo de igual forma corrí para intentar tomar a mi hijo, pero aquella mujer se interpuso y sentí un enorme coraje, tanto que intenté golpear fuertemente, pero la fuerza que tenía la vieja era notable, dándome un bofetón que me hizo caer en el suelo, doliéndome del rostro. Aún así, debía volver a intentar quitarle al niño para correr. Era lo único que deseaba. Pero al ver que tomó a mi bebé de un brazo y de una pierna, estirándolo al punto de hacerlo llorar de dolor, me detuve, imaginando que quizá con aquella fuerza con la que me había golpeado, iba a hacerle daño severo al niño. Algo que me resulta incomprensible. Tan solo me arrodillé, suplicándole que me diera a mi hijo. Entre llantos y súplicas, cerré mis ojos para rogar por un milagro, y este llegó de pronto, de quien menos esperaba. Al escuchar tras de mí la voz de mi madre, ésta le ordenaba a la vieja que dejara a su nieto. Fue como un alivio para mí, y volví a mirar a la mujer enfrente de mí, sin la intención de querer soltarlo, diciendo una y otra vez que era de ella, que se lo iba a llevar, que se lo habían encargado y que no lo iba a dejar. Sentí una desesperación tan profunda al escucharla decir eso, que me arrastré por el suelo para intentar agarrarla nuevamente, pero mi mamá me lo impidió. Me ayudó a levantarme. Yo lloraba frenéticamente, gritando y suplicando que me devolvieran a mi hijo. Mi mamá, con voz enérgica, le pidió nuevamente a la mujer que le entregara a su nieto. Al decir esto, de un morral que llevaba, sacó un pequeño traste con maíz desgranado, algo que siempre llevaba con ella para alimentar a sus gallinas, y lo aventó a los pies de aquella mujer. No sé cómo explicar lo que sucedió después, algo que me resultó bastante increíble, pero en cuanto la vieja vio los granos tirados en la tierra, su semblante amenazador cambió por uno desesperado y ansioso. Soltó a mi pequeño dejándolo caer, y enseguida lo escuché llorar. La vieja se arrastraba para contar los granos de maíz, y en tanto lo hacía, miraba a mi mamá con odio y volvía de nuevo a contar los granos con sus dedos arrugados. Los aplanaba sobre la tierra, los hacía por un lado para intentar acomodarlos y contarlos mejor. Pero mientras hacía esto con una mano, con la otra lo desacomodaba, provocando que volviera a comenzar a contar una y otra vez. Mi mamá me ordenó que agarrara al niño y nos fuéramos rápido de ahí. Sin que me lo dijera 2 veces, corrí por mi hijo, el cual estaba desnudo y lleno de tierra. Mi esposo aún estaba dolido y aturdido por los golpes, pero pude levantarlo y llevarlo mientras se apoyaba del hombro de mi mamá. A ella la seguimos en la oscuridad, sorprendiéndome de que conociera tan bien el camino aún sin verlo. No quise voltear a mirar a la vieja, pero suponía que seguía intentando contar los granos de maíz. Todo sucedió demasiado rápido. Lo único que deseaba en ese instante era ver que mi niño estuviera bien. Al llegar a la casa, de inmediato puso a calentar agua para bañarlo. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina, en tanto revisaba que no tuviera alguna cosa grave, y afortunadamente solo tenía algunos rasguños. Solamente me preocuparon unas marcas de dedos que tenía marcados en la pierna, dedos de la maldita vieja. Fuera de eso estaba bien y con hambre, así que después de bañarlo lo alimenté. No quise separarme ni un segundo de él. Mi esposo aún se dolía de la cabeza y del cuerpo. Mi mamá lo curó y nos dijo que debíamos irnos en ese momento de su casa. Su nieto ya no estaba seguro ahí. Ella nos iba a acompañar por el camino hasta el pueblo y debíamos quedarnos ahí hasta el amanecer, para después irnos y nunca más volver a ese sitio. Yo no quería salir de ningún modo de su casa, pero después de que ella me dijo que todo estaría bien y que la bruja estaría ocupada contando los granos de maíz hasta que amaneciera, no supe más que decirle y confié en ella. Así que tomamos lo que pudimos y salimos en medio de la noche, rodeados de oscuridad. Caminamos por un par de horas hasta llegar al pueblo, donde todo parecía tranquilo. Buscamos dónde quedarnos y antes de despedirme de mi mamá, le echó la bendición a su nieto
y me miró sin decir nada, aunque en sus ojos pude ver algo que tenía mucho de no percibir: preocupación y amor. Así era mi mamá. Decía las cosas sin palabras. Tan solo di las gracias y sabía que no la volvería a ver. Por la mañana, mi esposo se levantó y lo primero que hizo fue ir por el auto, que ya estaba listo. Tomamos camino de regreso. Respiraba tranquila en tanto veía los montes y los cerros que rodeaban el lugar, imaginando que en ellos habitaban cosas horribles que muchos no podían entender. Estaban ahí, acechando en todo momento, a que te descuidaras para poder hacerte el mayor daño posible. Pensaba que si me hubieran quitado a mi hijo, hubiera sido lo peor para mí, al saber que iba a tener un destino trágico y horrible, en manos de aquella maldita mujer, a la que mi mamá había llamado bruja. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.